Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. 8 agentes de la Policía Nacional Civil resultan heridos tras enfrentarse con manifestantes en el kilómetro 51, jurisdicción de Sanarate, departamento del Progreso. El Poder Ejecutivo se muestra dispuesto a reducir el techo presupuestario 2015, pero pide a la oposición que le diga a cuáles carteras se le debe de recortar. Capturan a delegado de la CESAN, señalado de haber falsificado más de 80 veces una boleta que sirve para dar sacos de comida a las personas inscritas en el Pacto Hambre Cero. Corte Interamericana de Derechos Humanos brinda medidas cautelares a magistrada Claudia Escobar, quien denunció presiones para favorecer a vicepresidenta Roxana Valdetti. En Brasil, según informes de la organización Getúlio Vargas, la policía brasileña en 5 años ha matado a más personas que la policía estadounidense en los últimos 30 años. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día, y es que los bloqueos que iniciaron ayer en diferentes tramos carreteros continuaron hoy, y estos ya no fueron de manera pacífica. En el kilómetro 51 de la carretera que conduce al departamento del Progreso, específicamente en el municipio de Sanarate, un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Durante el segundo día consecutivo de bloqueos carreteros, la Corte de Constitucionalidad amparó provisionalmente al CACIF para que el Ministerio de Gobernación liberara las carreteras, pero esto no fue del agrado de los manifestantes. A pocos minutos de conocerse la decisión de la Corte, se registró un enfrentamiento entre manifestantes y policías en el kilómetro 51 de la Ruta al Atlántico, en jurisdicción de Sanarate el Progreso. Esto es un tema, ya no es de bloqueo, ya no es de esas manifestaciones pacíficas que están hablando los líderes. Yo le hago un llamado a los líderes que están convocando este tipo de actividades para que se den cuenta. Son corresponsables de lo que está ocurriendo en el momento en el país. Al momento llevamos 8 policías heridos por arma de fuego. Heridos por arma de fuego de los pacíficos manifestantes de Santa María Xalapán. Esto ya es el colmo, esto es delincuencia, estos son delincuentes, esta gente ha agredido a la autoridad y lo responsabilizo de uno de los heridos que viene muy grave y probablemente pierda la vida. El ministro de la Cartera del Interior asegura que los disturbios fueron provocados por pobladores de Santa María Xalapán. Pero lo que hemos tenido es una situación muy complicada de ayer y hoy, especialmente en Sanarate, kilómetro 51, y es que gente que vive en Santa María Xalapán, que tienen ya antecedentes, ¿verdad? Es gente violenta, que tiene armamento pesado en las manos, que le recuerdo a la población, los de Santa María Xalapán se robaron el armamento de la policía y todavía hay 13 pistolas que están en manos de ellas y a saber qué están haciendo con ellas. Explosivos que se perdieron en el área, tenemos conocimiento que también tienen explosivos y vienen de Santa María Xalapán a hacer estos disturbios en Sanarate. Hasta ahora se han identificado a 5 agentes heridos. Ellos son Reina Marisela Jiménez Maldonado, de 24 años, Carlos Salazar, de 27, Edwin El Koch, de 25, Manuel Rodríguez, de 30, y Raúl Ábrego, de 27 años. Extraoficialmente también se conoce que un policía que este martes fue atacado en Sanarate, pues murió a mediodía de este miércoles. Y vea usted este video
que ha causado polémica en las diferentes redes sociales. De forma rápida se puede observar a 2 agentes de la Policía Nacional Civil en la Plaza Barrios llevando a un reo esposado de pies y manos en el Transmetro. La Municipalidad de Guatemala emitió un comunicado confirmando esta situación y explica que el 11 de noviembre 2 agentes de la PNC abordaron la unidad 100 del Transmetro con el preso en el corredor central y luego descendieron en la estación terminal. Según la Municipalidad de Guatemala, no se tenía conocimiento de esta acción. La Municipalidad guatemalteca también afirmó que otros policías intentaron trasladar a otros 2 reos, pero que la Policía Municipal se los impidió por seguridad de los ciudadanos. La mañana de este miércoles fue extraditado el presunto capo del narcotráfico Valdemar Lorenzana Cordón. Guatemala entregó a Estados Unidos a Valdemar Lorenzana Cordón, presunto narcotraficante a quien Washington señala de conspirar para introducir cocaína al norte. Lorenzana fue capturado en Teculután, Zacapa en septiembre del 2013. Un año después, aceptaba ante el juez Saúl Álvarez su extradición a Estados Unidos. Bueno, en este caso, posterior a 6 horas de un desarrollo de protocolo de alto nivel con fines de ejecutar el traslado del privado de libertad Valdemar Lorenzana Cordón hacia lo que son el área de protocolo de la Fuerza Aérea Guatemalteca, el sistema penitenciario pues dio fiel cumplimiento a la instrucción con las medidas de seguridad respectivas, siendo entregado a las autoridades norteamericanas, específicamente al distrito de Columbus en Washington, donde será puesto a disposición por situaciones jurídicas que a bien corresponden a dicho estado. Valdemar Lorenzana Cordón es hijo de Valdemar Lorenzana Lima, alias el Patriarca, quien se declaró culpable de trasegar 450 kilos de cocaína a Estados Unidos. No se sabe si su hijo hará lo mismo a cambio de una condena menor. La familia Lorenzana está en la lista negra de narcotraficantes que tiene el Departamento de Estado norteamericano. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Vamos con las noticias. En medio de la discusión para la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación del año 2015, las autoridades del Poder Ejecutivo aseguraron estar dispuestos a negociar el techo presupuestario. Eso sí, siempre y cuando la oposición les diga en qué rubros hay que rebajar el presupuesto. El Ejecutivo envió un mensaje a la oposición en el Congreso de la República. Están dispuestos a bajar el techo presupuestario del 2015, pero que las bancadas opositoras digan en dónde sería la reducción. Hay varias propuestas de las bancadas, de otras bancadas, unas van con que reduzcamos el techo del presupuesto, a lo cual nosotros les hemos dicho que estamos de acuerdo, pero que ellos nos digan a qué le quieren reducir de techo. Nosotros no nos animamos a reducir porque si le reducimos a salud, vamos a tener exactamente las mismas condiciones que hoy tenemos. Si le reducimos a gobernación, el tema de seguridad que ha avanzado de alguna manera se va a ver otra vez mermado. Si le reducimos a agricultura, entonces la agricultura familiar otra vez va a ir para atrás. Así es que estamos de acuerdo en reducir, pero que sea la oposición la que diga a qué le quiere reducir y cuánto le quiere reducir, porque nosotros no nos animamos a saber en qué y cuánto le podemos reducir cuando estamos viendo las vicisitudes que cada uno de los ministros está pasando. El techo presupuestario es el monto máximo de recursos autorizados por el Gabinete de Gobierno con visto bueno del presidente. Trabajadores sindicalizados de la Procuraduría de los Derechos Humanos denunciaron que Jorge de León Duque tiene 36 asesores que ganan entre 10,000 y 30,000 quetzales cada uno por mes. El Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos denunció que el actual ombudsman Jorge de León Duque tiene un séquito de 36 asesores que devengan entre 10 y 30,000 quetzales. Son personas que vienen ganando 25,000 quetzales, como una asesoría jurídica en materia de información pública, 25,000 quetzales. Asesoría jurídica del despacho superior, 30,000 quetzales. Tenemos, por ejemplo, aquí les puedo mencionar un asesor de la unidad de publicidad y posicionamiento. Fue una plaza creada por 16,000 quetzales y la única función que tiene es revisar redes sociales. Está el señor Álvaro Adolfo Velázquez,
asesor de análisis estratégico, renglón 011, con 15,000 quetzales. Está el señor Renzo Rosal, también asesor con un salario de 20,000 quetzales. ¿Verdad? Está el señor Ramón Antonio Felipe Fión Montero, asesor administrativo de Secretaría General, medio tiempo, 15,000 quetzales. Esto es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de esos tipos de salarios, esas contrataciones que van, contrastan abismalmente con compañeros que tienen 15, 20 años de trabajar en la Procuraduría, con una licenciatura, hasta con 2 maestrías, y sus sueldos no pasan de 4,000 quetzales. Los sindicalistas también denunciaron que el procurador está debilitando las defensorías con este tipo de actitudes. ¿Sabe usted? Un trabajador de la CESAN clonó una tarjeta para entregar bolsas del Pacto Hambre Cero. Lo hizo en más de 80 ocasiones. El secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Germán González, informó que una boleta que sirve para entregar alimentos bajo el Pacto Hambre Cero se falsificó más de 80 veces. Según la CESAN, un extensionista ha sido capturado. Es un extensionista del MAGA. La decisión de la vicepresidenta es removerlo de su cargo y hacerle una investigación a la cadena que estuvo recibiendo esas boletas de manera anómala, porque eran repetidas 83 veces. 83 veces el mismo código de barras, y ese extensionista va a ser retirado de su cargo. Estamos terminando la investigación, eso tiene que investigarse bien, entonces vamos a decirlo en su oportunidad. 83 veces la boleta. ¿La misma boleta? La misma boleta. De esa forma ustedes ven y ustedes han visto las entregas de alimentos, todas tienen código de barras. Código de barras, no solo la boleta, sino que también el saco de alimentos que se le está dando a las familias. Esos coinciden. Los sistemas y los mecanismos de control que hemos establecido nos permiten hacer ese tipo de cruces. Cuando nos dio la alerta, nosotros rápidamente hicimos una revisión y vimos que estaba anómalo ese proceso, trajimos ya los datos y en ese proceso estamos. Momento del clima, Diana Guerra. Sigamos con las noticias. Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado medidas cautelares a la magistrada Claudia Escobar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a la magistrada Claudia Escobar, quien denunció presiones del diputado oficialista Gudy Rivera para beneficiar a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Según la agencia de noticias EFE, la abogada costarricense Ana Marcía Aguiluz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, que representa a la magistrada, la resolución obliga al Estado de Guatemala a garantizar la seguridad de la jueza, y añadió que las medidas de protección para Escobar y sus familiares es por el riesgo que corren a raíz de las denuncias que involucran a autoridades del país. Además, la profesional enfatiza que la comisión consideró que hay una situación de gravedad y debido al contexto actual en Guatemala de mucho riesgo para los operadores de justicia, era procedente que se le protegiera. La magistrada Escobar denunció presiones del congresista patriota Gudy Rivera para que a cambio de ser electa como magistrada de sala de apelaciones, otorgara un amparo a la vicepresidenta Roxana Baldetti para que continuara como secretaria general del PP. El TSE anuló su nombramiento por realizar campaña anticipada. Hasta aquí con las noticias, todo el análisis, el debate y la interacción a través de las redes sociales a las 10 p.m. esta noche. Philip Chicola y Cristian Castillo en el debate. Antes lo dejo en muy buena compañía. Las entrevistas están a cargo de Gustavo Berganza y de Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a este primer segmento de entrevistas en miércoles a las 8:45. Y como usted habrá podido observar en las noticias desde hoy en la mañana, a lo largo del día se reportaron una serie de bloqueos en varios puntos estratégicos de la red vial del país. No obstante, hacia mediodía, derivado del esfuerzo de las autoridades del Ministerio de Gobernación por restituir la libertad de locomoción,
se generaron una serie de enfrentamientos en varios de los puntos de bloqueo, dejando como resultado 8 agentes de la Policía Nacional Civil heridos, algunos de ellos de gravedad, y también a varios manifestantes detenidos por su participación en estos hechos. Para comentar sobre los eventos del día de hoy, para discutir sobre la situación de los agentes de la Policía Nacional Civil y los esfuerzos que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad para restituir el derecho de locomoción y que se estaba violentando derivado de los bloqueos, el día de hoy tenemos la visita del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien amablemente compartirá con nosotros algunas reflexiones sobre los eventos del día. Ministro, buenas noches, bienvenido. Y me acompaña en las entrevistas mi colega Gustavo Berganza, a quien le cedo la palabra para que inicie con la discusión. Gustavo. Buenas noches, Filipe, muchas gracias. Ministro, una primera pregunta. ¿Por qué tanta violencia hoy? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela primero a los grupos que convocan a este tipo de acciones, especialmente al grupo de Santa María Xalapán, que ya se ha vuelto tradicional que cada participación que llevan a cabo lo hacen en nombre de la lucha por derechos, pero todo está siempre calzado con acciones violentas y fundamentalmente distinto a cualquier otro lugar del país con la utilización de armas de fuego. Esto empieza primero por los bloqueos que se iniciaron ayer. El anuncio fue que iba a haber 3 días, 11, 12 y 13 de bloqueos en el país y sabemos perfectamente lo que los bloqueos significan para los guatemaltecos. Yo siempre he dicho que es una lógica un tanto absurda porque el bloqueo, en lugar de generar simpatías por lo que se está defendiendo, por lo que se está luchando, lo que genera es animadversión. Quedarse atrapado en una gran cola, perder el tiempo un día, la gente que va a trabajar, que se moviliza constantemente, pues obviamente lo que esto motiva es violencia. Y lo hemos hablado en múltiples ocasiones, pero hoy sí fue un día sumamente complicado, especialmente por los eventos en el Boquerón, carretera El Salvador, a 2 kilómetros de Cuilapa, y más allá en lo que fue el kilómetro 51, carretera del Atlántico, en donde los policías fueron atacados con armas de fuego. Pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es el tipo de, no sé, llamémoslo así, tal vez de acciones selectivas de parte del ministerio, porque por ejemplo en las vísperas de la elección de la presidencia del Congreso, hubo un grupo de manifestantes que incluso agredió a policías y no se vio mucha acción de parte de su cartera. Bueno, aquí uno da las instrucciones, pero tampoco puedo estar en la acción con los grupos, los grupos de policía que van a restablecer el orden. En ese momento, como está hoy ahí, hay una situación de presencia permanente de un grupo de aproximadamente 60, 70 personas en las afueras del Congreso, pero no están causando ningún acto de violencia, no han agredido a nadie, inclusive anoche se quedaron ahí en el lugar. Lo que ocurrió ese día fue que cuando se generó violencia porque se atacaron dentro de 2 grupos, entonces tuvimos que intervenir. Pero en el momento en que se genera esta situación es que hay que intervenir y ese día pues no fue tan selectivo porque hubo 2 capturas de personas y por supuesto forzada por las mismas circunstancias, ¿verdad? Ahora aquí estamos hablando de algo mucho más amplio, mucho más grande, una convocatoria a nivel nacional. Ministro, ¿cuál es el protocolo que tienen los agentes de la policía para lidiar con los bloqueos? ¿Qué tiene que ocurrir antes de que haya un esfuerzo por desalojarlos o por tratar de restituir la locomoción? Sí, los protocolos lo que establecen es que llega un equipo, en este caso son las Fuerzas Especiales Policiales. Quiero aclarar que muchas veces hay 10 o 12 bloqueos o 15 bloqueos en el país y la sensación es, ¿por qué no actúa la policía en los 15 simultáneamente? No es posible, por cuanto la policía regular no tiene toda la capacitación, el entrenamiento ni el equipo para poder actuar en este tipo de situaciones. Entonces son las Fuerzas Especiales Policiales que están capacitadas, que tienen su equipo, que usan equipo de protección y equipo no letal para poder desalojar personas de algún área, desbloquear una ruta y esto requiere una preparación, un temple especial.
El grupo llega al lugar, hay un miembro de la Policía Nacional Civil que es una especie de negociador, va con el grupo que está bloqueando, les hace ver que la fuerza pública está para actuar si ellos no desisten de su actitud, les indica que de acuerdo a la ley el bloqueo de la libre locomoción en el país es una situación que puede caer en un acto punible y les pide que por favor desistan de esa actitud. Hay un tiempo perentorio que puede ocurrir dentro de 15, 20 minutos, puede establecerse de repente algún diálogo con la gente para adoptar otro tipo de actitud, pero pasado cierto tiempo, no se ha obtenido una respuesta positiva en cuanto al accionar de ellos, entonces vuelve la persona, el miembro de la Policía Nacional Civil, y les dice que hay 10 minutos más para que desalojen el lugar. Si esto no se da, se hace la formación utilizada por los miembros del equipo de las Fuerzas Especiales Policiales y entonces se procede a hacer el desalojo. No siempre podemos actuar como quisiéramos, porque a veces, así como puede haber un grupo de 40, 50, 100 personas, hay momentos en que ha habido 2.000, 2.500 y ya desalojar 2.500 personas es algo prácticamente imposible. Ahora, desde los desgraciados sucesos en Totonicapán, ya no se ha vuelto a usar el grupo de ex militares que habían sido entrenados para esto. No se ha vuelto a utilizar. Establecimos un protocolo de trabajo entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Gobernación para que no hubiera, para establecer que cualquier apoyo iba a ser en otras áreas, pero no íbamos a volver a involucrar a ninguna contingente de seguridad ciudadana que están preparados en antidisturbios. Si nosotros recordamos muy bien en ese momento, el contingente militar que participaba en antidisturbios no llevaba armas letales. El problema aquí fue que los camiones en que se transportaban tenían su seguridad y esos sí iban armados. Fue un tema de contingencia, pero desde entonces no hay ninguna presencia militar en estos sucesos. Y, por ejemplo, en caso de cuando alguno de los campesinos o los manifestantes resulta herido, o como en el caso de Totonicapán, fallecidos, ¿el marco legal apoya la función de las fuerzas de seguridad o al final qué respalda la acción de las fuerzas de seguridad en caso de un enfrentamiento como el de hoy? Sí, bueno, el enfrentamiento de hoy es un enfrentamiento muy peculiar porque el grupo de Santa María Xalapán disparó contra los agentes de la Policía Nacional Civil y como consecuencia tenemos 8 heridos, dentro de ellos una mujer Policía Nacional Civil que recibió un balazo en el hombro, específicamente en el omóplato, y teníamos a 3 heridos, uno de ellos muy grave, que fue intervenido con impactos de bala en el abdomen y hubo otro que le pasó una pierna completamente. Lo que encontramos en el área fue evidencia balística de que hubo disparos con pistolas. Yo aquí traigo un recuerdo que es importante. El grupo de Santa María Xalapán hace un año retuvo 24 policías en un movimiento que se estaba haciendo. Esos 24 policías fueron desarmados. Como consecuencia se quedaron con 24 pistolas, de las cuales posteriormente aparecieron 10 y habían quedado 14 perdidas, pero en marzo de este año el sobrino del líder de los Xalapán, que es el señor Roberto González Ucelo, resultó que lo capturamos en la cabecera de Jalapa portando ilegalmente una pistola de las Pietro Beretas pertenecientes a la policía que habían sido robadas en ese tema. Hay 13 pistolas aún que no devuelven la gente de Santa María Xalapán y probablemente esos también fueron utilizados el día de hoy. En otro caso similar, el de Marlon Puente, como líder de la porra se le persigue por el delito de incitación a la violencia. Sí. ¿Es posible en este caso perseguir a los líderes de las agrupaciones que están incitando a la violencia por ese delito? ¿Es posible atajar desde la cabeza el problema o no existen las herramientas para hacerlo? Sí, existen las herramientas. El tema aquí es si hay una agresión en contra de las fuerzas de seguridad en el momento en que están actuando, pueden haber varias figuras. Incitación a la violencia por parte de los líderes, un ataque o agresión a la autoridad. Hay varias figuras. Ahora aquí lo que ocurrió hoy, ahí puede haber portación ilegal de arma de fuego, agresión armada a la autoridad,
hay muchas cosas que pueden surgir de este tema y el esfuerzo más importante para nosotros es individualizar, es decir, hacer un reconocimiento de las personas que participaron en estos hechos para poder deducir las responsabilidades por los heridos que tuvimos hoy. Bueno, hablemos un poquito del tema presupuestario de su ministerio. Si ya hoy tuvimos la oportunidad de ver en las videos que pasó a las 8:45 antes de esta entrevista, que se estaban transportando presos de relativa peligrosidad en el Transmetro. Bueno, ese tema fue algo que hoy por la tarde me indicaron que había aparecido un video en las redes sociales. Con la gente encadenada. ¿Perdón? Con los CEOs encadenados. Sí, ese era un tema que no pudimos verificar hasta más tarde. Hubo unas instrucciones específicas que dimos precisamente para que no utilizáramos el transporte público para el traslado de privados de libertad. Regularmente los movimientos que hacemos todos los días, que se mueven aproximadamente unos 350 reos para que asistan a sus audiencias en los juzgados que corresponde, y derivado de que se había hecho el anuncio de que posiblemente se utilizaba el transporte público, fue que se dio esta instrucción. La ley no nos prohíbe utilizar el transporte público, pero bajo las condiciones actuales es un tema de sentido común, que no podemos poner tampoco en riesgo a las personas utilizando los medios de transporte público para esto. O sea, podemos confiar que no se va a volver a repetir ese tipo de exhibición. Sí, creo que eso es muy importante porque hubo instrucciones muy específicas y vamos a ver por qué se incumplieron las mismas. Regresando al tema de los bloqueos y de los lamentables sucesos del día de hoy, hemos visto que durante el año se han sucedido más de 10 jornadas de bloqueos, pero en esta ocasión las cámaras empresariales presentan un amparo y hoy la Corte de Constitucionalidad lo da con lugar. Sí. ¿El desalojo es consecuencia del amparo o es un procedimiento estándar de las fuerzas de seguridad en eventos como el de hoy? No, es un procedimiento estándar. Eso está en lo que la ley nos obliga a hacer, y yo siempre lo he dicho, cuando llega este tipo de actividades no es precisamente lo mejor para nosotros. Cuando tiene que intervenir la fuerza pública porque algo está ocurriendo, entonces es porque actuamos en el marco de la ley, cumpliendo con lo que la ley nos ordena. Los bloqueos empezaron ayer tuvimos actuaciones para desalojar diferentes lugares, por ejemplo en el caso del Boquerón lo desalojamos ayer, en el caso de Amberes en Santa Rosa lo desalojamos ayer también. Hoy regresaron al Boquerón, hoy tuvimos que capturar personas, tenemos 14 capturados ahí y tenemos un capturado de las acciones en Sanarate. Actuamos en el marco de la ley. El amparo para mí no era necesario, ¿verdad? Sin embargo, celebro que el mismo se haya hecho porque es una cantaleta, podríamos decir, desde el 2012, que hemos venido diciendo reiterativamente, pidiéndole por favor a los líderes que no orienten a su gente, que no lleven a su gente a hacer bloqueos, porque esto no se puede levantar una bandera de respeto a los derechos, de lucha por derechos o por cierto tipo de reivindicaciones, violando el derecho de los demás. Entonces, ojalá que ahora que la misma Corte de Constitucionalidad le da un amparo por esto, pues los líderes entiendan un poco sobre este tipo de actitudes que son absolutamente nocivas para el país y nocivas para el resto de guatemaltecos. Hay una pregunta de un televidente, Mario, que dice: cuando la semana entrante se produzcan bloqueos para pedir la aprobación de los bonos y del presupuesto, ¿las fuerzas de seguridad van a actuar de igual manera? Sí, aquí no importa cuál sea la bandera que se levante, ¿verdad? El tema aquí es si está haciendo una interrupción de la libre locomoción, si están bloqueando las carreteras, tenemos que actuar. Pero yo pongo otras manifestaciones. En el 2012 me recuerdo que hubo una caminata desde Cobán por parte de CUC, y vinieron por toda la carretera sin interrumpir el tráfico, inclusive hasta pusimos una patrulla a la cabeza para que pudiera orientar y ver que no hubiera ningún tipo de problema. Llegó hasta la capital, terminó en el Palacio Nacional en una plática con el presidente de la República. Ha habido otras caminatas aquí mismo en la capital, en donde las banquetas o un carril se utiliza y siempre se deja un espacio para que transcurra. Esas son acciones distintas de las que son bloqueos totales de la libre locomoción en el país, y en este caso el bloqueo de las carreteras. Ahora, pero ¿bloqueos urbanos incluye este amparo también?
No tengo el conocimiento de qué ¿No han sido implica notificados? el amparo en sí. Lo único que sé es que hay una instrucción por parte de la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que el Ministerio de Gobernación cumpla con sus obligaciones, con lo que le obliga la ley, y esto es intervenir para desalojar los bloqueos que estaban en los principales nodos carreteros del país. Ahora, pero digamos, vamos a ver, ¿cómo es usted ya explicó cómo es el protocolo de acción de las fuerzas de seguridad, pero usualmente ¿cuánto tiempo esperan antes de iniciar el despeje de la vía pública? Bueno, depende de muchas cosas. Depende de qué tan cerca tengamos a los núcleos de reserva, que son los grupos de Policía Nacional Civil, de fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, que pueden actuar en este tipo de eventos. Entonces, una vez llegamos hasta el lugar, empieza todo el protocolo, pero muchas veces nos podría llevar una hora o varias horas dependiendo del área. Si tenemos un bloqueo, por ejemplo, allá en el Tavirapaz, en Cubilhuitz, entonces es obvio que nos va a llevar muchas horas más llegar al punto y poder desbloquear ese lugar. Ahora, pero ¿qué los hace a ustedes? Me dice usted que la fuerza del FEP es limitada. Entonces, ¿pero qué los hace a ustedes escoger en dónde van a actuar? Bueno, la importancia que tienen las carreteras, la prioridad que debemos de darle. Hoy la instrucción era, vamos para desalojar los bloqueos que hay sobre la carretera internacional, la interamericana, y las carreteras nacionales, lo que es la CA1, la CA2 en la costa sur, la CA9 y la carretera hacia El Salvador, eran los puntos primordiales para nosotros. Luego que desalojáramos eso, íbamos con el resto de la fuerza para poder intervenir en algunas carreteras departamentales, porque el número de bloqueos sí era muy grande y no íbamos a poder cumplir simultáneamente en todos los lugares. Diana, otra televidente, nos comenta de que ella escuchó al presidente Pérez Molina anunciando que iba a pedir, que solicitaba a la población que le exigiera a los diputados y que saliera a las calles a pedir la aprobación de bonos y de presupuesto. Si derivado de eso se producen bloqueos, manifestaciones, ¿cómo contrapesar la responsabilidad que tiene Gobernación de mantener el orden y restituir el derecho libre de locomoción con lo que está pidiendo el presidente de que la población salga a las calles a pedir la aprobación de un presupuesto y de bonos? Sí, bueno, mire, esta es una situación, no estoy enterado, por así decirlo, de una petición del presidente en esta línea. Lo que sí es cierto, y nosotros lo repetimos de forma reiterativa, es que el derecho de petición, el derecho de libre organización están garantizados por la Constitución, pero que la libre locomoción también está garantizada. Y el tema aquí es, no importa cuál sea la manifestación, ni la bandera que enarbole, ni cuáles sean sus propósitos. Aunque la convoque el presidente. No importa quién la convoque realmente, ¿verdad? Porque realmente lo que estamos hablando aquí es del derecho ciudadano de petición, pero que se enmarque en lo que la ley establece para que no vaya a afectar a terceros sin ninguna duda. Pues hemos llegado al final de esta entrevista, ya lo han escuchado ustedes, la explicación del ministro de Gobernación de qué es lo que ocurrió el día de hoy, los sucesos lamentables, con el saldo de 8 agentes de la Policía Nacional Civil heridos. Déjenme comentarles que durante más de 3 horas tratamos de contactar a Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, para tener una contraparte a la visión del ministro, pero en varias ocasiones el señor Pascual se negó a platicar con nosotros, pues para que todos ustedes en casa vayan formando su criterio de los sucesos del día de hoy. Y también el vocero Rafael González del grupo de Santa María Xalapán, pues también en su momento ofreció una entrevista, también nuestros compañeros de producción trataron de contactarlo, pero luego a la hora de entrar al programa no nos contestó. Eso en aras de mantener el balance, pues ya ven ustedes que ambos personajes pues no quisieron ser contrapartes el día de hoy. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. A todos ustedes, por favor, quédense en sintonía. Regresamos luego de un corte comercial. Regresamos a este segundo segmento de entrevistas en miércoles a las 8:45. Y como usted recordará, desde principios del mes de octubre, la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones quedó suspendida temporalmente por un amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad. Pues derivado de ese amparo provisional ha corrido todo el proceso para que tengamos sentencia definitiva.
Y justamente el día de hoy tuvo lugar la vista pública en la cual los diferentes actores o las partes interesadas en este proceso se presentaron ante el Pleno de Magistrados para presentar sus argumentos de por qué el proceso debía reiniciarse o no debía reiniciarse dependiendo de la posición de cada actor. Para discutir sobre lo que ocurrió el día de hoy en la vista pública y analizar todo el entorno, diferentes posiciones y qué podemos esperar en los siguientes días, nos acompaña primero el magistrado Walter Villatoro. Él es actualmente magistrado de Sala de Apelaciones y se postuló como candidato a Corte Suprema de Justicia, pero fue eliminado de la lista. Magistrado, buenas noches, gracias. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Y también nos acompaña el licenciado David Gaitán. Él es director del Grupo Acción Ciudadana, una de las organizaciones que desde el inicio del proceso se ha dedicado a realizar procesos de auditoría y darle seguimiento a la transparencia y a la veracidad del proceso. Acción Ciudadana también presentó el día de hoy su posición al respecto. David, bienvenido, a ambos bienvenidos, muchísimas gracias. Gustavo, otra vez te cedo la palabra. Una primera pregunta. Hoy en la mañana se vio a todos los magistrados electos, o que habían sido electos en el primer proceso que está impugnado, vestidos de negro haciendo presencia. Sin embargo, nadie habló por ellos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es su interpretación, magistrado? Bueno, yo creo, en principio, gracias por la invitación. Yo creo que a mí particularmente me extrañó que ellos no participaran porque era un evento trascendental para el país, para los juristas nacional e internacionalmente. Sin embargo, la percepción, platicando con algunos profesionales, es de que probablemente no deseaban intervenir o participar, hacerlo por escrito. Creo yo que no era lo más conveniente, pues que estaba una gran oportunidad como terceros interesados, y por lo tanto particularmente creímos con algunos juristas de que se perdió una gran oportunidad que ellos tenían, un derecho inherente como electos por el Congreso ya, para dar su punto de vista de esta forma, que lo hicieron los demás actores. Creo que la percepción particularmente fue negativa. Entonces, era un evento... ¿Como no estar seguros de su derecho? Probablemente, tal vez su derecho inherente ya lo tienen porque fueron electos y no sabemos qué va a pasar, sino que probablemente no quisieron exponer algunos puntos de vista que podrían en un momento dado ser polémicos y que entrar más a perjudicarlos en una futura elección o dejarlos ahí en definitiva. Entonces probablemente ellos sopesaron eso, tuvieron su particular idea, porque al contrario Censu, los magistrados electos de salas de apelaciones sí nombraron a su abogado para que los representara, y era una gran oportunidad, y no dudamos del conocimiento de los juristas que están para la Corte Suprema de Justicia, o estaban, y que era una gran oportunidad para hacerlo. David, una de las interrogantes que se suscitaron en los últimos días era si las organizaciones de sociedad civil iban a presentar suficientes pruebas sobre irregularidades durante el proceso. Hoy en la audiencia, ¿qué argumentos, qué pruebas presentaron los diferentes ponentes en el proceso? ¿Cuáles fueron las irregularidades que se argumentan que existieron a lo largo de todo el proceso de elección? Bueno, yo creo que entre este proceso ha quedado demostrado, digamos, que existen suficientes pruebas que demostraron las deficiencias de estos procesos, tanto llevados a cabo por las comisiones de postulación como el Congreso de la República al momento de elegir a los ahora electos, ¿verdad? Uno de los argumentos, pues, que nosotros hemos insistido mucho es la violación de la ley de la carrera judicial. Creo que durante todo el proceso de prueba y hoy en la vista pública tuvimos la oportunidad de demostrar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y a todo el público presente cómo la ley de la carrera judicial fue violentada. Creo que no queda ninguna duda al respecto. Incluso se oía conversar en los pasillos a los magistrados electos y ellos aceptaban que existió una violación de la ley de la carrera judicial. Los argumentos vertidos por el abogado representante de los electos para Corte de Apelaciones, pues creo que al final los argumentos fueron
efectivamente existieron vicios, pero tal vez no es el mejor sistema y lo que tenemos que hacer es reformar la Constitución. Creo que hay una aceptación por todos de que el proceso no fue el mejor, que no se eligieron a los mejores candidatos, que no se eligió atendiendo a capacidades, a reconocida honorabilidad, sino que fue una selección que se hizo únicamente a dedo. Nosotros tuvimos hoy a bien presentar con específicamente atendiendo a los expedientes y utilizando la tabla de gradación que utilizaron las diferentes comisiones de postulación, como incluso personas que pasaron de ser trabajadores del organismo judicial, por ejemplo, en caso de que tiene una persona que tiene un puesto de coordinador 1 dentro del Centro de Servicios Auxiliares, pasó de ser coordinador 1 del Centro de Servicios Auxiliares a magistrado electo, un juez de paz móvil, que de juez de paz móvil resulta ser magistrado electo de la Corte de Apelaciones, una persona cuyo único desempeño que ha demostrado durante sus 5 años escasos de carrera como abogado es ser gerente general del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces, esto lo hicimos en comparación con otros jueces de carrera que tienen 31 años, por ejemplo, de trabajar en el organismo judicial, que pasaron desde pasantes, notificadores, juez de paz, juez de primera instancia, y que no fueron electos, a pesar que en algunos casos obtuvieron una puntuación mayor, y otro de los casos que se le demostró a la Corte de Constitucionalidad es cómo se privilegió el ejercicio liberal de los abogados al otorgarle puntos preferentes y no a los jueces de carrera, contrario a lo que establece el artículo 22 de la ley de la carrera. Pero David, el problema es que la Constitución también es demasiado amplia en lo que pide, pues, es decir, en el caso de los abogados en ejercicio únicamente les pide un determinado periodo de tiempo de ejercicio de la carrera, no es más específica en ese sentido. Sí, bueno, es que recordemos que la Constitución Política de la República lo que establece son los principios bajo los cuales se tiene que dirigir un país, en este caso Guatemala, y establece los requisitos mínimos, digamos, que debe de cumplir una persona. Claro, dentro del desarrollo de esos principios que están establecidos en la Constitución está la ley de la carrera judicial y la ley de comisiones de postulación, que ya permite que el examen sea mucho más profundo, que se evalúen los criterios, y la Constitución, al establecer, si bien es cierto que establece los años de ejercicio que tienen que tener los abogados, también es cierto que la Constitución en el artículo 113 establece que para elegir a funcionarios públicos no se puede atender a más que méritos fundados en capacidad, idoneidad y honradez. Y esto es algo que violentó tanto las comisiones de postulación como el Congreso de la República al momento de hacer la elección. Es imposible que se puedan discutir en 43 segundos, como lo hizo el Congreso de la República al momento de elegir a la Corte Suprema de Justicia. En 43 segundos discutió respecto a la honorabilidad, capacidad y honradez de los 26 aspirantes. Esto es realmente imposible, y ellos como juristas saben que no se puede tomar un artículo por separado, sino la Constitución en su integralidad. Magistrado, en su caso particular, como candidato que fue dejado fuera de la lista, ¿siente usted que se violentaron los principios de la ley? ¿Siente usted que operó la comisión de manera arbitraria? ¿Hay alguna irregularidad que usted haya percibido estando como un actor directamente interesado en este proceso? En mi caso fue bastante especial, porque yo también iba para sala de apelaciones. De hecho, he estado en 3 salas de apelaciones últimamente, y el notario que faccionó el acta donde yo declaro bajo juramento cometió un error en la hora de inicio y de finalización, que es un error notarial, no de mi declaración. Lo impugné, incluso fui a amparo, fue denegado. Ya hay antecedentes de que un error de esta naturaleza del notario no implica para salas de apelaciones. Entonces fui dejado, creo yo, arbitrariamente fuera de la competición de salas. Obviamente yo tengo casi 18 años de estar en el organismo judicial, todas las clases de juez de alto riesgo, junta de disciplina, juez décimo, con casos paradigmáticos, que es difícil. Entonces creo que sí se violó la ley de la carrera judicial, que ya fue atacada de inconstitucionalidad, cuando dice que los que estamos dentro del organismo judicial tenemos una preferencia sobre el de la calle. Es lógico, porque yo he dictado cientos de resoluciones de toda clase, principalmente lo penal, que es mi fuerte. Entonces, y que no vamos a despreciar de la calle, pero no es lo mismo estar acá, como están ustedes con tanta experiencia, que yo venir el día de hoy. Obviamente es distinto. Entonces sí se violentó. Es más, como decía el compañero, justamente la Constitución establece desde el año
6, que entró en vigencia, se establece la ley de la carrera judicial, que entró en vigencia en el año 2000. Entonces sí, la ley, incluso nosotros que estamos adentro del organismo judicial y que aspiramos, obviamente que nos examinan cada año, y esta última vez mi promedio fue de casi 94 puntos, no deberíamos de ni presentar expedientes, sino que el Consejo de la Carrera Judicial debería de presentar, decir, mire, aquí está la lista de los jueces que pueden ir a sala, y aquí está la lista de las salas que pueden ir a Suprema. Si nos toman en cuenta al final, ok, pero no se hizo. Entonces el Consejo, en ese sentido, y a la pregunta concreta que usted me decía, es efectivamente, para mí sí se violó la ley de la carrera judicial. ¿Y por qué cree que arbitrariamente lo dejaron fuera? ¿Hay algún interés? ¿No tenía amigos en la comisión? Realmente yo fui satanizado por algunos grupos que tienen derecho a hacerlo. Sin embargo, obviamente, no sé, porque no me da tiempo con mi trabajo a examinar el ambiente social, pero he tenido casos muy, muy paradigmáticos. Y hay que mencionar nombres, caso Sicavisa, por ejemplo, que fue muy duro para mí. Caso Bancafé, audiencias de 24 horas, que yo dicto en base a mi convicción, y cuando ligo a proceso lo hago porque estoy seguro de lo que estoy haciendo, como juez contralor, como juez de alto impacto o como magistrado, etcétera. No tengo ningún problema en hacerlo. Y mi esposa me decía, Walter, después de este gran caso que tuviste, ¿vienes a dormir tan tranquilo? Efectivamente, dormía tranquilo porque es mi convicción. Y si por eso tengo que pagar un precio de no ir a ninguna sala, etcétera, me interesa más la opinión de Dios para mi vida. Claro que esto es una aspiración. Yo conozco el sistema penal por dentro de hace más de 20 años. Trabajé en este proceso penal que lo conozco perfectamente y soy probablemente el único de los jueces que aplico normas constitucionales para resolver conflictos penales, y no solo la ley, veo el espíritu de la norma. Entonces hay mucho que hacer. Hay lo humano del juez. Yo lo he tenido porque es una de mis características y lo saben cientos de abogados que han litigado donde he estado. Entonces creo en ese aspecto, creo que sí, en mi caso probablemente hubo tráfico de influencias o no sé, realmente no sé, porque me hubiera gustado estar en un foro con los candidatos que quisieran para discutir qué hacemos con las cuestiones penales. Entonces, pero no hay oportunidades, desgraciadamente, no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo nada, lo único que tengo es mi conocimiento. Obviamente, probablemente en este momento no valga, lo lamento muchísimo, pero ignoro realmente por qué fue dejado fuera. Sí. David, ahora, específicamente se está pidiendo que ¿qué es lo que se pide? ¿Que se anule totalmente el proceso o bastará con que se repita la elección en el Congreso y que haya más discusión en el Congreso? Bueno, no, en nuestro amparo va enfocado para que el proceso se retrotraiga hasta el inicio de la comisión de postulación. Es decir, que se empiece y se elabore nuevamente la tabla de gradación. Esta vez la tabla de gradación y el perfil que se obtengan primero tendría que ser separado para Corte Suprema de Justicia que para Corte de Apelaciones, porque la lógica nos indica que no es lo mismo un perfil que el otro. O sea, no puede ser que las comisiones homologaran ambas tablas de gradación y que 28 candidatos que postularon a ambas comisiones de postulación resultaran mejor electos en Corte Suprema de Justicia que en Corte de Apelaciones. Es que va contra toda lógica. O sea, si estoy preparado para lo más, estoy preparado para lo menos, pero no podían obtener 20 puntos más para Corte Suprema de Justicia que para Corte de Apelaciones. Entonces, debería de iniciarse dentro de la tabla de gradación, y la tabla de gradación debería de incluir esos puntos, privilegiando a los jueces de carrera que obtengan una evaluación satisfactoria que el Consejo de la Carrera Judicial envíe dentro del listado. Aunado a ello, deberían de hacerse pruebas de conocimiento, es decir, lo que bien decía el señor magistrado acá, un juez, la Constitución permite que un abogado en el ejercicio liberal ingrese a la carrera judicial. Y en eso estamos completamente de acuerdo, pero deberá demostrar que sus capacidades son tan altas que aportarán a la carrera judicial. Pero no que se utilizarán en detrimento de las personas que, como bien lo decía el magistrado, han desempeñado durante años la judicatura. Ahora, pero hay una otra cuestión, magistrado. El abogado del grupo de magistrados de salas de apelaciones ha argumentado que ya
esto es de prolongar el periodo, de hacer toda esta revisión del proceso, es decir, es como implicar un golpe de Estado contra la propia Constitución. Yo creo que cuando hay colisión de normas constitucionales, el juez, en mi caso, por ejemplo, yo lo hacía normalmente, lo hago, debe ponderar en forma razonable y coherente los intereses en juego. Si había una situación de descontento, por ejemplo, como decía el distinguido amigo, de un gran sector de la sociedad, hay una posibilidad de la Corte Constitucional tomar una decisión tan delicada, porque realmente es una situación, el amparo provisional, estamos a un mes de esto. Sin embargo, como que resultaba obvio, y por eso querían obviar algunas cuestiones de elementos de prueba, porque se trataba como un hecho notorio, porque justamente lo que decía el distinguido amigo, de que habían abogados que yo conozco, magistrados, doctores en derecho, que no pudieron pasar. Me dan ganas de mencionar nombres, pero no lo hago. Pero no es un golpe de Estado, simple es una resolución constitucional del máximo ente que debe velar por la Constitución. Y si había un amparo y un agravio que se plantea dentro de los amparos, la Corte de Constitucionalidad, en este caso, porque era contra el Congreso, debería de conocer y pronunciarse casi como otra resolución más. Claro que esto tiene implicaciones muy grandes, pero si es sanear un organismo importantísimo del Estado, creo que cualquier sacrificio podemos soportarlo, llevarlo. Yo no sé si voy a estar o no voy a estar, eso no me preocupa el Estado de Derecho y las generaciones que vienen. Pues ya lo ve usted, hay una serie de argumentos, tanto en contra como a favor de que se suspenda el proceso de elección de magistrados. Estamos a la espera en los siguientes días, probablemente la Corte de Constitucionalidad emitirá su sentencia definitiva y definirá si el proceso hay que reiniciarlo o no. David, magistrado, muchísimas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Gustavo, siempre un gusto compartir mesa contigo. Tenemos que dejar desde ya, pero los dejamos con nuestra compañera Rosario Orellana con la sección deportiva. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos.